Vivimos en la era de la ciencia y la tecnología. Y en esta era de la ciencia, intentamos encontrar una razón detrás de cada fenómeno. La ciencia acaba de descubrir los beneficios de la meditación. Pero hay ciertas cosas que aún no pueden ser explicadas por la ciencia. ¿Qué es la meditación? ¿Cómo se hace? ¿Y qué relación tiene con la espiritualidad? En este video exploraremos y explicaremos la meditación para el principiante que desea practicarla. Hay muchos tipos diferentes de meditación. Existe la meditación de atención plena, la meditación trascendental, la meditación guiada, la meditación yoga, la meditación con mantras, la meditación zen, la meditación qigong, la meditación caminando y muchas otras. YouTube está lleno de videos de meditación guiada, videos de meditación de 5 minutos, videos de meditación de 10 minutos y videos de meditación con música relajante, por nombrar solo algunos. Estos tipos de meditaciones pueden ser útiles para algunos porque proporcionan un estado mental calmante y relajante. Sin embargo, la meditación real que se ha enseñado durante miles de años no tiene nada en común con la meditación guiada o meditaciones de música relajante. La meditación que cubriremos en este video trata sobre el contacto con tu verdadero ser interior. El objetivo de la verdadera meditación es no tener ningún pensamiento. Se trata de desconectar el proceso del pensamiento. Se trata de estar completamente a solas con uno mismo. Y estar a solas con uno mismo puede ser difícil, porque en este estado nos vemos obligados a vernos como realmente somos, y no como creemos que somos, o como pretendemos ser. En el mundo actual, hay muchos malentendidos y falsas enseñanzas sobre la meditación. Meditar no significa rezar. Rezar implica hablar en voz baja o en silencio y utilizar tus pensamientos y sentimientos para pedir algo a una deidad. En realidad, la meditación es exactamente lo contrario en el cerebro. La meditación consiste en no tener ningún pensamiento. Pensar no es un proceso espiritual. Nuestra conciencia material, que incluye el ego, la personalidad y el carácter, son necesarios para pensar. Cada pensamiento, creado por un ser humano, es un producto de la conciencia material. Y nuestra conciencia material es una función del cerebro. Nuestra conciencia espiritual, o correctamente llamada, nuestra conciencia de energía creacional, también reside en el cerebro. Pero no tiene nada que ver con el proceso del pensamiento, aparte de proporcionar impulsos sutiles. Y estos impulsos del espíritu son tan sutiles que son muy difíciles de percibir. Lo que no es difícil de percibir son nuestros pensamientos. Basta una breve autoobservación de nosotros mismos para ver cuán extremadamente ocupados están nuestros pensamientos, saltando de un tema a otro. La mayoría de las personas normales, en el mundo actual, saben lo ocupada que es la vida, y cómo su mundo interior de pensamientos es incontable. Y esto es exactamente lo que es la meditación, trata de calmar nuestro mundo de pensamientos. Nuestra personalidad y nuestro ego, que forman parte de la conciencia material, desarrollan y mantienen una actitud de saberlo todo, un egoísmo profundo, egoísmo y arrogancia. Nuestra personalidad y ego, también conocido como nuestro yo, o lo que pensamos que somos nosotros mismos, vive en una ilusión de independencia absoluta y de estar separado de nuestra conciencia espiritual. Debido a esto, nuestra conciencia material ya no tiene la capacidad de reconocer la existencia de nuestra conciencia espiritual. Nuestra conciencia material se ha vuelto tan materialista, que solo acepta las cosas que pueden ser tocadas físicamente, vistas u oídas con los sentidos materiales.
Esto significa que la conciencia material solo es satisfecha y estimulada en una forma materialista, por lo que no hay habilidades superiores disponibles para sentir o percibir los impulsos más finos y sutiles de la conciencia espiritual. Hablemos de dos factores importantes en la meditación: nuestra voluntad y nuestra concentración. Muchas personas creen y están convencidas de que su voluntad es el aspecto más importante para determinar sus acciones y cómo vivir sus vidas. En muchos casos, tendemos a poner nuestra voluntad por encima de todo lo demás en la vida. Es decir, nuestra voluntad es el principal factor determinante de nuestros pensamientos y acciones. Y no hay duda de cuántas buenas características pueden atribuirse a la voluntad. Sin embargo, esto no significa que solo debamos vivir nuestra vida de acuerdo con nuestra voluntad. Esto se debe a que nuestra voluntad puede ser muy dominante y nuestra naturaleza interior, que es muy sutil y en su mayor parte desconocida para nosotros, permanece oculta y reprimida. Una vez que hemos formado un objetivo para algo en particular, entonces esta voluntad es el principal contribuyente para la formación de nuestro punto de vista o perspectiva sobre el tema en particular. Sin embargo, este punto de vista o perspectiva no es conocimiento, es solo una opinión personal que se forma a partir de la voluntad. Y esta opinión formada a partir de la voluntad puede ser verdadera o falsa, dependiendo del punto de vista de la persona. En otras palabras, la voluntad que se forma siempre acepta nuestro propio punto de vista o perspectiva, lo que significa que la voluntad se crea a partir de una creencia u opinión personal. Por lo tanto, aquí hay dos factores. 1. Tenemos a nuestra voluntad en tan alta estima, que es el factor más importante y determinante de cómo pensamos y actuamos. Y 2. Nuestra voluntad se forma sobre la base de nuestro punto de vista y opinión personal. Debido a estos dos factores, nuestra voluntad ejerce control sobre la conciencia material y crea un entorno en el que solo vemos lo que queremos ver. Y solo reconocemos y aceptamos cosas basadas en nuestros puntos de vista preconcebidos y opiniones personales. El otro factor importante para la meditación es la concentración. Pensar por sí solo no es concentración. Y la fuerza de voluntad y la capacidad de concentración no tienen nada en común. Por ejemplo, si eres incapaz de conciliar el sueño por la noche y te propones la voluntad de conciliar el sueño, por ejemplo, estoy muy cansado, definitivamente me voy a dormir esta noche. Solo por crear esta voluntad de dormir, has movilizado tus pensamientos de una manera que va en contra de conciliar el sueño. Y cuanta más voluntad apliques, menos relajado estarás. Este es un ejemplo de una voluntad preconcebida, que se formó basada en una opinión o suposición, no basada en el conocimiento, lo que lleva a resultados erróneos. Eres incapaz de conciliar el sueño debido a las tensiones y a la actividad del pensamiento de la voluntad. Por lo tanto, si quieres dormirte, tienes que desconectar la voluntad y relajarte completamente. Esto también significa que debes apagar tus pensamientos, o al menos dirigirlos de una manera que te produzca un efecto calmante y relajante. Al igual que el ejemplo de quedarse dormido, una concentración adecuada tiene un requisito previo: la pasividad. Esto significa que debemos desconectar cualquier voluntad preconcebida y todos los pensamientos, y a través de esto se alcanza una cierta neutralidad. En el libro de Billy, Introducción a la Meditación, hay varias secciones que abarcan la enseñanza de la concentración. Con el fin de mantener este video corto y simple, no vamos a repasar todos los métodos enumerados en el libro. Para este video, usaremos nuestra respiración como punto de concentración. Cuando inspiramos por la nariz, tenemos una sensación de frescor alrededor de las fosas nasales. Y cuando expiramos, también hay una sensación de que el aire sale por las fosas nasales. No es tan fría como la inhalación, pero se puede sentir el aire saliendo durante la exhalación. Esta inhalación y exhalación, la sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales, será el punto de concentración. Billy llama a esto atención en la respiración. En otras palabras, es donde dirigiremos nuestra atención, a la sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales durante la meditación. Es importante que durante el ejercicio de atención a la respiración, esta no sea regulada artificialmente, condicionada, minimizada o profundizada, o cualquier otro medio de control. Es importante simplemente dejar que la respiración siga su curso natural.
Dirigimos nuestra atención al flujo de la respiración en su curso natural, sin cambiar el ritmo respiratorio de ninguna manera. Es realmente asombroso cómo la atención a la respiración crea armonía y calma en nuestro interior. Y no solo se calma la conciencia. La práctica regular de la atención respiratoria también tiene importantes beneficios para la salud de nuestro cuerpo físico. Nuestra respiración está conectada con nuestra vida. Nuestra vida depende de la respiración. Si dejamos de respirar, morimos. Nuestra respiración está estrechamente relacionada con la vida y la muerte, pero no nos damos cuenta de ello. La atención a la respiración proporciona una percepción y comprensión realistas de nuestro cuerpo. La respiración es una representación del devenir y la desaparición de nuestra vida y nuestra muerte. A través de la atención a la respiración se comprende su fugacidad y se entiende el cuerpo como un recipiente transitorio. La atención a la respiración no solo puede utilizarse durante la meditación, sino también en cualquier momento de la vida. Si tenemos algo importante que decir o explicar, o si tenemos que tomar decisiones importantes, o tal vez estamos enfadados o disgustados por algo en la vida, podemos recurrir a la atención a la respiración, aunque solo sea por un breve momento, lo que nos generará sentimientos de confort y seguridad. Es una forma de replegarnos en nosotros mismos de manera imperceptible para los demás. Así, para el ejercicio de atención a la respiración, nuestra atención se dirige a la sensación de frescor alrededor de las fosas nasales, donde el aire toca y fluye hacia adentro y hacia afuera. No se debe seguir la respiración en su recorrido por el cuerpo, porque la atención se distraería. Durante la meditación y la atención a la respiración, lo único que estamos haciendo es poner nuestra concentración en la respiración, fluyendo dentro y fuera por las fosas nasales, nada más. Ahora, naturalmente, aparecerán pensamientos de distracción, como «Ahora estoy meditando» o «Debo concentrarme en mi respiración». ¿Qué haré mañana? Tal vez. ¿Cuándo terminará esto? Todos estos pensamientos durante la meditación son completamente normales. Pero a través de la práctica regular pueden reducirse lentamente y finalmente eliminarse. En un minuto nos sentaremos y repasaremos la postura de meditación. Pero repasemos lo que hemos tratado hasta ahora. La voluntad. Es importante no crear una voluntad prepotente, del tipo, «Debo meditar hoy», o estableciendo metas y expectativas de meditación que no se cumplirán. La voluntad que hay que crear es simplemente, «Hoy me sentaré a meditar». Sin forzar, sin expectativas, simplemente, «Hoy meditaré». Concentración. Utilizaremos el método de atención a la respiración. Cuando inspiramos por la nariz, tenemos una sensación de enfriamiento alrededor de las fosas nasales, y cuando expiramos, también tenemos la sensación de que el aire pasa por las fosas nasales. Esta sensación de nuestra respiración, entrando y saliendo por las fosas nasales, es el punto al que dirigiremos nuestra atención. Pensamientos durante la meditación. Cuando surjan pensamientos como, ¿qué voy a hacer mañana? O, ¿qué voy a cocinar para cenar esta noche? No sigas estos pensamientos, simplemente vuelve a dirigir tu atención a la respiración. Y habrá veces en las que sigas un pensamiento una y otra vez y de repente te des cuenta de que estás siguiendo un pensamiento. No pasa nada, vuelve a centrar tu atención en la respiración. Este es el entrenamiento de la meditación, esta es la parte difícil. Es muy importante, cuando reconoces que tu atención no está en la respiración y que estás siguiendo algún pensamiento, que no empieces una confrontación o lucha dentro de ti. Por ejemplo, «Vaya, no me puedo creer que esté haciendo eso», o «Deja ya de seguir esos pensamientos», o algo parecido. Esto en sí mismo es pensar, y nuestra atención no está en la respiración, ahora está en una confrontación con nuestra conciencia material y activa, todo en el mundo de los pensamientos, y nos redirige lejos de la meta. Por lo tanto, no te castigues con tus pensamientos. Es la dirección equivocada. Cuando reconozcas que tu atención no está en la respiración, simplemente devuelve tu atención a la respiración, nada más. Antes de sentarnos, quiero cubrir otro punto que es muy común, especialmente para el meditador principiante. La meditación eufórica y la meditación sugestiva. La meditación eufórica es una técnica en la que el meditador se eleva a un estado de bienestar eufórico.
Se imagina que esta sensación de bienestar conduce a una conexión con un nivel superior o un yo superior. Sin embargo, esta sensación de bienestar se basa única y exclusivamente en imaginaciones y se disipan tan rápidamente como surgieron. La meditación sugestiva es aquella en la que el meditador crea imágenes o visiones. Esto no es más que pensamientos e imágenes de la conciencia material que son producidos por nuestro propio pensamiento. Sin embargo, el meditador no lo reconoce como tal y cree que está recibiendo mensajes de alguien o de algún lugar. Esto se llama meditación sugestiva y es creada por autosugestión y es producto de deseos o sueños de la conciencia material. Sin embargo, el meditador no es consciente de que ha creado estas construcciones dentro de sí mismo y al continuar por este camino, se vuelve servil y cae en el engaño. Este tipo de autosugestión, con imágenes y visiones, es practicado por canalizadores y médiums. Aunque si intenta señalárselo, lo negarán. Bien, vamos a sentarnos y hablaremos de la postura de meditación. Bueno, estamos de vuelta y listos para meditar. Y hablemos un poco sobre la postura sentada y cómo debe hacerse. Entonces, la mejor manera de meditar es sentarse. Si puedes, si tu cuerpo te lo permite, sentarte para meditar es lo mejor, ya sea en un cojín o en una silla. Si no puedes sentarte, puedes recostarte en la cama y meditar. Eso también funciona bien, siempre que la espalda esté recta. Yo no suelo meditar acostado. A veces me siento demasiado cómodo y francamente me quedo dormido. Por lo tanto, para mí lo mejor es sentarme. Si puedes sentarte, es la mejor posición para meditar. Sobre los cojines. Los venden en internet, probablemente los has visto, o tal vez ya tienes uno. Este es un cojín de meditación. Son muy firmes. Están rellenos de algún material que no cede demasiado. Si te sientas en una almohada de tu cama o cojín del sofá, ellos pueden quedar muy planos. Se pueden aplastar un poco y cambiar tu posición. Básicamente tu trasero cae por debajo de tus rodillas y queda mal alineado. Así que, si puedes, o a veces si tienes algunos cojines más gruesos, que no cedan tanto, que no se aplasten tanto, esos funcionarán también. Pero no sé cuánto cuestan, tal vez $30 o $40. No son terriblemente caros, pero el cojín de meditación es el mejor. En este tipo de cojín de meditación me senté durante mis 20s y 30s, cuando era un poco más joven. Recientemente me he sentado en este cojín. No sé si puedes verlo o no, pero se extiende un poco más. Apoya mis piernas un poco mejor, y eso me dio un poco de apoyo allí. Sin embargo, honestamente, últimamente en los últimos años, solo he estado sentado en una silla. A mi edad, es más difícil subir y bajar, y el cuerpo no funciona tan bien. Así que cualquiera de las posiciones para sentarse realmente funcionan. Bueno, la temperatura. Asegúrate de que la habitación no esté ni muy fría, ni muy caliente, en algún punto intermedio, 72 o 73 grados Fahrenheit. Así que no tienes que usar un montón de ropa. Puedes, y sabes, cómo estar bastante cómodo en tu lugar. La ropa debe ser holgada. Estas son solo algunas sudaderas y una camisa holgada, por lo que no debe ser demasiado apretado alrededor del cuerpo. ¿Y en invierno? Este video está siendo filmado en diciembre. Me gusta usar un par de calcetines. Así me caliento un poco los dedos de los pies. Si te gusta el incienso es bueno. Algunas personas no pueden con el incienso, por su olor o por la respiración. Si no puedes, tampoco pasa nada. Si puedes, es una gran herramienta, es una gran ayuda. A lo largo de los años, cuando empecé a meditar y a quemar incienso, y hasta ahora, cuando huelo el incienso, mi cuerpo sabe automáticamente que es hora de meditar. Es como si lo supiera automáticamente cuando lo huele. Así que ese ha sido un buen beneficio de quemar incienso. Además, cuando te concentras en la respiración por la nariz, si tienes incienso, es muy fácil detectar la respiración. Detectar el aire que entra y sale, por el olor. Así que eso también ayuda un poco. Entonces, no es obligatorio, pero si puedes, es una buena ayuda. Comida y bebida. No deberías tener el estómago lleno. Si acabas de comer, quizá deberías esperar un par de horas, dependiendo de si te gusta meditar por la mañana o por la tarde, pero no demasiado. Un refrigerio ligero estaría bien. Y un vaso de agua justo antes de sentarte también está bien. La hora. Asegúrate de que cuando elijas tu hora de meditación, elijas la misma hora todos los días. Puedes ser una persona mañanera. A mí me gusta, soy una persona mañanera, me levanto por la mañana y normalmente medito,
antes de desayunar. Si eres una persona nocturna, fija tu hora por la tarde, 7 p.m., 8 p.m., lo que sea, fija la misma hora. Así construyes una rutina y tu cuerpo se acostumbra a la meditación a esa hora en particular, lo que funcione mejor para ti. Si necesitas un temporizador, puedes conseguirlos en varios lugares del país, ya sean los temporizadores de cocina, los de giro o los digitales. Hay aplicaciones para tu teléfono, para la meditación, pero yo no recomendaría esos, porque tendrías que tener tu teléfono encendido, para que el teléfono timbre al finalizar la meditación. Pero luego las complicaciones vienen al recibir correos electrónicos, que puede convertirse en una gran distracción. Así que yo no recomendaría el uso de tu teléfono, aunque hay un montón de aplicaciones y a la gente les gusta. Pero si eso funciona para ti, adelante, pero a veces el factor de interrupción no es el mejor. Bien, eso es lo básico. Te sentarás, para la meditación, con las piernas cruzadas. Si puedes hacer un loto completo, eso es genial. Yo no puedo, así que con las piernas cruzadas está bien. Tus brazos y tus manos estarán aquí, no demasiado lejos, no están tirando de tus hombros aquí, y por supuesto no demasiado lejos. Lo que sea cómodo para ti. Todo el mundo tiene un tamaño de cuerpo diferente, así que, escoge lo que sea cómodo para ti. Tus manos pueden ir hacia abajo o hacia arriba. Si prefieres lo tradicional, hazlo con los dedos unidos, para el flujo de energía, lo que sea que funcione para ti, cualquier posición con las manos y los brazos, siempre y cuando no estén muy adelante y estén cómodas descansando para que no estén tirando de tus hombros. Siéntate así, y luego, ya sabes, respira profundamente, cierra los ojos, y lleva tu atención a la respiración, al aire que entra y sale por tu nariz. Y eso es todo. Notarás que los pensamientos empiezan a surgir. Y cuando lo notes, vuelve a centrar tu atención en la respiración. No empieces una pelea, no te digas a ti mismo, oye, no lo estás haciendo bien. Cuando tus pensamientos empiecen a aparecer, y lo harán, simplemente vuelve a centrar tu atención en la respiración, entrando y saliendo por la nariz. Y eso es todo, es una forma sencilla de sentarse a meditar. Algo de motivación. Lo más importante es hacerlo. Dedícale tiempo. Dedica 10 o 15 minutos al principio, si puedes. Si quieres, aumenta a 30 minutos con el tiempo, pero lo más importante es empezar. Porque surgirán muchas cosas en tu vida, te lo impedirán y llegarán estos pensamientos. Preferiría estar haciendo esto, o tal vez, preferiría estar haciendo esto otro. Todo en tu mundo surgirá. Créeme, sé que requiere disciplina. Así que lo mejor que puedes hacer para animarte a empezar, es simplemente empezar. Reserva el mismo tiempo cada día. Sea lo que sea, por la mañana, por la tarde o por la noche, a la misma hora. Unos 10 minutos, es muy poco tiempo. Al principio, para iniciar, empieza con 10 minutos, crece a 15, 20 y expande desde ahí. Pero empieza y elige un momento del día que puedas dedicarte todos los días. Hazlo parte de tu horario diario. Ya sabes, como te lavas la cara, o te duchas, o das de comer a los animales, haz lo mismo, haz tiempo para meditar para ti mismo, para hacer eso. El mayor desafío con el que te vas a encontrar en la meditación es con tus pensamientos. Así que cuando estás sentado, y tu atención está en tu respiración, naturalmente surgirán pensamientos, y solo tendrás que llevar tu atención de nuevo a tu respiración. Y ese es todo el ejercicio. Eso es lo básico. Esa es la meditación, su enseñanza. La meditación es aprender a mantener tu concentración, tu atención en la respiración, y dejar que los pensamientos entren y salgan, y no prestarles atención, y simplemente dejar que entren y salgan. Y si lo haces, y lo harás, síguelos. Si te encuentras a ti mismo, siguiendo los pensamientos, solo trae tu atención de vuelta. Y eso es todo. Bueno, espero que hayas disfrutado de este video corto sobre la introducción a la meditación, y nos vemos en el próximo video.